la Parra como cirujano general y cirujano de trasplante. Vamos a empezar con los conceptos básicos. El origen etimológico de la palabra hernia, del griego hernios significa retoño, del latín hernia, rotura, son los de tórax hacia abdomen, normalmente es una hernia diafragmática o viceversa, también desde el peritoneo hacia el tórax. La más común es la hernia de hiato o hernias discales en la columna vertebral. Son algunos ejemplos. Otra definición que encontré es una salida de un órgano o parte de él fuera de la cavidad corporal que lo contiene. Está muy de moda, pero a fin de cuentas es lo mismo. Continuando con conceptos básicos, la hernia reducible es aquella que su contenido se puede reponer dentro de la musculatura que lo rodea, a la cavidad que lo contiene originalmente. Por el contrario, una hernia irreducible o encarcerada es aquella que no es posible. Doctor, creo que su audio se está trabando. El contenido ¿Se escucha lo que dices? No, doctora, como que está muy malo su internet, está trabado. Ah, ok. A ver, es que ya le mandé mensaje, creo que le... Gracias. Listo, ya nada, ahorita que arregle aquí los problemas técnicos y otra vez está con ustedes, ¿eh? Mientras, aprovecho mañana entonces el examen, ¿ok? Va a ser igual que la vez pasada. Sí, doctora.
Hola, ¿ya me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, listo, ya. A ver. Estamos en esta diapositiva, no sé si alcanzaron a escucharla o no. No, doctor, no lo escuchamos. Prácticamente nada, entonces. Bueno, estamos en los conceptos básicos. Una hernia reducible es aquella en que el contenido se puede reponer o regresar a la cavidad que lo contiene. Si es una hernia abdominal, pues sea umbilical, inguinal, la que sea, con maniobra se puede regresar a la cavidad. Una hernia reducible o encarcerada es aquella que pues no regresa. El contenido del saco herniario se mantiene fuera de la pared y no es posible regresarla. Pero tenemos el concepto también de una hernia estrangulada. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia entre una encarcerada y una estrangulada? En la estrangulada hay compromiso vascular. Exactamente, ese es tal cual la diferencia, esa es la gran diferencia. Y este es de los primeros conceptos, pues parecieran ser muy básicos, pero que tienen que quedar bien claros. Una hernia encarcerada no necesariamente, o más bien no, el contenido no está isquémico, y en la hernia estrangulada sí lo es. Una hernia que inicia siendo irreducible puede pasar a ser una hernia estrangulada, pues sí, claro que sí. De hecho, ese es la evolución natural de la hernia. Existen pues diversas hernias de la pared abdominal, como sean el tema de hoy, que es la hernia inguinal. También está la hernia incisional. Fíjense que no es posincisional, es hernia incisional, una hernia epigástrica, hernia de hiato, como ya habíamos comentado. Diversas hernias que pueden aparecer, se pueden estudiar, pero el día de hoy toca hernia inguinal. Vamos a hablar un poquito de historia, que la verdad es que me pareció bastante interesante, que es una patología que se describe desde los egipcios en el año 1500 antes de Cristo. Está descrita desde este manuscrito, que es de los primeros manuscritos médicos que se conocen en la historia. Y se conoce como papiro de Evers porque él fue quien lo tradujo, no es quien lo escribió. Y ya describe que una hinchazón en la superficie del vientre que sale hacia afuera provocada por la tos. Entonces empezaban las referencias hacia las hernias. Incluso la momia de Ramsés V, en la descripción dice que presentaba un gran saco escrotal que había sido empujado hacia atrás a través del periné, indicativo de que había padecido una gran hernia. Y si son un poquito más meticulosos, o si alguien ya lo leyó por ahí, también es el primer caso registrado de viruela, y aquí se alcanza a ver las cicatrices en la momificación. En Roma, más o menos desde el año 100 a.C. al 50 después de Cristo, ya se describían tratamientos con bragueros. Y la cirugía solo estaba indicada en casos de dolor intenso, y esto era una castración. Se separaba el cordón espermático, se torcía el saco, se ligaban los brazos y la herida se dejaba abierta para que se cicatrizara por granulación. Que es desde la medicina islámica, en el año 1000, ya después de Cristo, tenemos este primer libro de la práctica médica por Abulcasis, que es conocido como el padre de la cirugía moderna, porque además de describir varios padecimientos, ya describe varios pues material quirúrgico, herramientas quirúrgicas. En este libro se los voy a leer. Dice: en casos de ruptura de la ingle, que parte del intestino y el epiplón bajan al escroto, prohíba al paciente que coma durante un día, dele laxantes para vaciar el intestino. Haga al paciente de espaldas que aguante la respiración hasta que salga el intestino, luego redúzcalo con un dedo. Esto ya es hecha la incisión, y hasta aquí pues está bien, pero después viene la parte interesante. Dice: haga una marca sobre el hueso púbico, caliente el cauterio al rojo, tenga un ayudante que sujete con la mano el intestino para que no salga, y yo supongo que otro que agarre al paciente. Aplique el cauterio en la marca hasta que llegue al hueso.
mantenga al paciente acostado durante 40 días hasta que cicatrice, si sobrevive prácticamente, ¿no? Pero bueno, aquí ya describía no solo la hernia, sino también parte del tratamiento que se empleaba. En el año 1500, este cirujano austriaco, Kasplar, ya él empieza a describir la diferencia entre una hernia inguinal directa e indirecta, que ahorita lo vamos a ver. Y hasta este momento, pues todas las cirugías o las reparaciones de la hernia consistían prácticamente. A ver, ¿por qué? Y esto tenía mucha repercusión porque si era cualquier... No sé si me siguen escuchando, ya se empezó a trabar otra vez. Doctor, se le trabó. ¿A mí me escuchan bien o se sigue trabando? La reinicio de nuevo. O parece que ahí vamos. Ahorita ya se... Dis- Así ya se escuchaba, pero de esta diapositiva no, nada. Bueno, de este cirujano austriaco es el primero que en el año 1500 describe la diferencia entre una hernia inguinal directa y una indirecta. Y dice que solo se va a castrar a aquellos pacientes que presenten hernia indirecta. Y esto les comentaba que tiene mucha importancia porque si era un paciente plebeyo, pues no importaba, pero si era alguien de la realeza, tenía mucha repercusión castrar a un rey o a un descendiente de la nobleza porque no iba a poder pues, continuar con el legado. Entonces, después de esto ya se describió la técnica real, o sea, real de realeza, que mantenía el testículo en su lugar y además utilizaba hilos de oro para reparar las hernias. Richter, ya un poco más en la era más moderna, en 1785, describe un enterocele como el contenido del saco herniario y solo se pellizca de manera parcial el intestino. Y esto es una causa de oclusión intestinal. Aquí en la tomografía, aquí se cortó, pero bueno, esta es la pared abdominal, la aponeurosis, y se alcanza a ver aquí el pellizcamiento o un segmento solo del intestino que está herniado. Esto, a pesar de que solo es un segmento o una porción del intestino, es una urgencia y es una causa de oclusión intestinal. Hesselbach, ya en 1814, describe el triángulo inguinal, que más adelante Cooper la describe o hace referencia que es una zona de debilidad por donde protruye una hernia directa. El triángulo de Hesselbach, que aquí rápidamente se los comento, pero lo vamos a ver a detalle, está conformado en la parte interna por los músculos rectos del abdomen, en la parte lateral el ligamento inguinal y hacia la base del triángulo por los vasos epigástricos. Tiene importancia porque a través de ella, dentro de este triángulo, dependiendo de dónde se localice el saco herniario, vamos a diferenciar entre una hernia directa de una indirecta. Eduardo Bassini, un cirujano italiano, ya más reciente, él describe la primera técnica de reparación, de reconstrucción del canal inguinal. Y si se fijan aquí, bueno, este es un esquema más rápido de cómo es la reparación, pero ya tiene toda la intención de dejar la reconstrucción lo más anatómicamente posible. ¿Nos ha trabado otra vez? No, doctor, no, No, se doctor. preocupe. Ok. Y bueno, más recientemente un cirujano que murió apenas en el año 2000, Lichtenstein, un cirujano de Estados Unidos que describe la plastía inguinal libre de tensión en 1986 y con el uso de material protésico, que esta actualmente es una de las técnicas más utilizadas en todo el mundo. Y ahora sí viene la parte que muchas veces se hace muy compleja o se hace incluso hasta tediosa, que es la anatomía de la región inguinal. Prácticamente, si ustedes entienden la anatomía, todo el resto del tema parece ser como muy obvio y muy lógico, pero no es nada fácil. Hay muchos ligamentos, muchos puntos de referencia anatómicas que existen en esta región. Yo les voy a explicar los puntos claves para entender la región. Esta es una vista anterior, está disecando la región inguinal izquierda. Y lo primero,
Y la primera causa de confusión, los anillos inguinales. Estos, los que están en verde son los anillos, el anillo inguinal superficial, el que está en naranja es el anillo inguinal profundo. ¿Y por qué es la primera causa de confusión? ¿Por qué es superficial este? Porque está más cercano a la piel. Este es profundo porque está más alejado de la piel, están más en planos profundos. Pero existe otra nomenclatura que lo refiere como anillo inguinal interno y externo. Entonces uno pudiera pensar que el anillo inguinal interno es el que está más profundo, pero no es así. Se refiere con respecto a la línea media. El anillo inguinal interno es el que está más cercano a la línea media, pero curiosamente es el superficial. Y el anillo inguinal externo es el que está más alejado de la línea media, pero es el anillo inguinal profundo. Entonces, incluso varias descripciones, entre ellas mismas, los mismos descripciones se confunden en estos términos y toman el anillo inguinal interno como si fuera el profundo, y no es así. Pero bueno, para fines prácticos, es mejor nombrarlos como superficial y profundo, ¿sale? Esos son los primeros puntos de referencia. Después, los músculos. Los importantes son los músculos rectos del abdomen, que están en la parte medial, y los músculos laterales de la pared abdominal, que es el músculo transverso, que si se fijan, es el más profundo y se inserta hacia la línea media y tiene mucha relación y mucha importancia porque realmente este es el que crea un espacio que va a formar el anillo inguinal profundo. Y más adelante vamos a ver en otra diapositiva que va a formar el piso o la parte más posterior de la región inguinal. Después están los músculos oblicuos, el menor o interno, que igual pasa y se inserta hacia la línea media, y el músculo oblicuo externo, que da su aponeurosis, aquí la vemos, de ser músculo pasan las fibras aponeuróticas, se continúan y justo las fibras aponeuróticas del oblicuo externo van a ser quienes den los pilares del anillo inguinal superficial, da el pilar externo y el pilar interno. Otro punto de referencia importante son los vasos epigástricos. ¿Y por qué son importantes? Porque aquí ya podemos tener, ya tenemos los puntos de referencia del triángulo de Hasselbalch, que es importante, que es la zona de debilidad de la región inguinal. Como punto externo, el ligamento inguinal, que es un haz fibroso que viene desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta el pubis, que es el borde externo. El borde superior del triángulo, los vasos epigástricos, y el borde medial, los músculos rectos. Entonces aquí ya tenemos el triángulo de Hasselbalch, que es el triángulo de debilidad de la región inguinal. Poniéndolo en letras, que es un poco más aburrido, el anillo inguinal superficial, que consta de los dos pilares, el lateral y el medial, que son haces del músculo oblicuo externo. Ya lo veíamos aquí, el músculo oblicuo externo continúa sus fibras aponeuróticas, se continúan para formar el pilar medial y el externo del anillo inguinal superficial. Luego el anillo inguinal profundo, que es prácticamente un orificio en la fascia transversal, y el ligamento inguinal o de Pupart, que va de la espina ilíaca anterosuperior hacia el pubis. Este es otro esquema, también una vista anterior, pero este es del lado izquierdo. También tienen que fijarse en eso, si es del lado izquierdo, si es del lado derecho, y si es una vista anterior o una vista posterior. Son muchos factores de confusión para entender la región inguinal. Y aquí podemos empezar otra vez. El anillo inguinal profundo, que si se fijan es una apertura a través del músculo transverso del abdomen. Aquí, bueno, es la fascia transversal. Aquí la disecaron, debería de verse como un tejido fibroso aquí. Aquí incluso ya podemos pensar que esto ya es una grasa preperitoneal y los vasos epigástricos inferiores. Pero aquí todo esto debería de estar cubierto por realmente lo que es la fascia transversalis, que es esta, bueno, está identificada en color azul.
Lo que está identificado en color rojo son los haces que vienen y se juntan tanto del músculo transverso del abdomen como del oblicuo menor. Y como les había explicado en la primera diapositiva, se van a insertar de manera medial, casi, bueno, en dirección hacia el pubis. Y cuando se juntan estos tendones, se le conoce como el tendón conjunto o el área conjunta. En amarillo otra vez, el ligamento inguinal que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis. Esto que está señalado aquí es la aponeurosis del oblicuo externo, que aquí está seccionada y abierta, pero en condiciones normales, si se fijan, ya se creó un canal, que el techo o la tapa es la aponeurosis del oblicuo mayor, la parte interna es el área conjunta, la parte externa es el ligamento inguinal, la parte más superior, el anillo inguinal profundo, el piso, el área, la fascia transversalis, y la parte más inferior, el anillo inguinal superficial. Entonces, ya se creó un canal que es el que se conoce como el canal inguinal. Y esto realmente aquí reside todo. Si tenemos claras estas estructuras anatómicas y cómo se forma el canal inguinal, pues aquí vamos a empezar a entender por dónde protruyen o cuál es el defecto o dónde salen cada tipo de hernia. ¿Se ha escuchado bien hasta el momento? Sí, doctor, gracias. Vamos a ver específicamente el canal inguinal, que es una estructura que mide entre 4 y 6 centímetros de longitud. Está en posición anterior e inferior al hueco pélvico, o sea, hacia adelante y hacia abajo del hueco pélvico, que pues no es una relación directa, pero más o menos una referencia en cuanto a la cavidad dentro del peritoneo. Tiene forma de cono, que bueno, esquemáticamente siempre se pone como cilindro más que como cono, pero la realidad es que la parte superior sí es un poco más ancha que la parte inferior. La base del cono es superior y lateral, y el ápex es inferomedial. Entonces la dirección va de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo. ¿Y qué pasa o cuál es la importancia del conducto inguinal? En el hombre pasa el cordón espermático, que es el pedículo por el cual están suspendidos el testículo y el epidídimo. Los elementos del cordón espermático es el conducto deferente, la arteria testicular, arteria del conducto deferente, plexo pampiniforme, que esto es cuando se inflama, es causa de varicocele, es otro tema, pero tiene relación con la región inguinal. El plexo venoso testicular posterior, vasos linfáticos y vestigio del proceso vaginal. En este esquema realmente lo que quedaría, pasaría a través del canal inguinal, es aproximadamente de aquí a aquí. Esta porción es la que estaría pasando a través del canal inguinal. Y aquí lo vemos ya más esquemáticamente. Testículo, todo el cordón espermático con el conducto deferente, la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, el plexo pampiniforme es el que se ve más como red. Y aquí está mucho más esquematizado el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo. Adelantándome un poquito a la diferencia entre hernia inguinal directa e indirecta, este esquema nos explicaría muy bien una de las características de la hernia inguinal directa. La directa es la que escurre o va en la misma dirección del cordón espermático y puede llegar incluso al escroto y puede llenar el escroto. Entonces el defecto en una hernia indirecta es este anillo. Este anillo está dilatado. Este es el defecto en la hernia inguinal indirecta. Aquí no está bien, esquemáticamente aquí no se pudiera apreciar bien la directa, pero vamos a ver la diferencia más adelante. En el canal inguinal, en la mujer, lo que pasa es el ligamento redondo, que tiene su origen en el útero, atraviesa el canal inguinal o el conducto inguinal y se termina fijando en el labio mayor. La función que tiene este ligamento pues, es simplemente un medio de fijación del útero, incluso en las pacientes grávidas, embarazadas.
Este es uno de los ligamentos que se puede llegar a elongar y a inflamar y puede causar cierta molestia y que va hacia genitales o hacia el pubis prácticamente. Esta es una vista como si estuviéramos dentro del peritoneo, como si tuviéramos una cámara de laparoscopio a través del ombligo y estamos viendo de arriba abajo, rectos sigmoides, el útero, digamos, empujado hacia arriba y la vejiga. Entonces, en el número 2 es el ligamento redondo que viene del útero y aquí se introduce aunque aquí no está señalado, pero este es el anillo inguinal profundo visto desde el peritoneo y se va hacia el canal inguinal para insertarse ya exteriormente hacia los labios mayores. Este canal tiene un mecanismo o protege la formación de una hernia. Primero la dirección, como ya vimos que va de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, la dirección oblicua del canal, simplemente eso protege de que se deslice alguna hernia. La forma arqueada del tendón conjunto, que esa es la parte más medial de la región. La obturación del músculo oblicuo interno, más cuando se contrae, al igual que la contracción del músculo cremaster. El músculo cremaster acompaña y envuelve a todo el cordón espermático y lo que va a hacer es que el anillo inguinal superficial lo hace hacia arriba, la formación de hernia. Y también pues algunas hormonas, aunque esto no está bien detallado. ¿Se escucha bien? Porque ya me dijo otra vez que tengo internet inestable. Esto. Me trabó un poquito en la diapositiva anterior. Ok, bueno, los mecanismos de protección. Ya se trabó, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí ya lo escucho. ¿Ya? Ok. A ver. Ok, ¿ya se ve? Sí. Hernia inguinal. Pues es la protrusión de un saco peritoneal a través de la barrera músculo-aponeurótica de la región inguinal. Y hay dos tipos principalmente de hernia inguinal. La directa, que es una debilidad de la pared posterior, la fascia transversalis, y el saco herniano protruye dentro del triángulo de Hesselbach. Lo que les comentaba de la importancia de las referencias anatómicas. Y la hernia indirecta, que incluso la vimos ya en una diapositiva, que el saco herniano protruye a través del anillo inguinal profundo. Generalmente el anillo está dilatado y el saco sigue la misma dirección del cordón espermático en los hombres y del ligamento redondo en las mujeres. Y la hernia inguinal en pantalón, que son las dos al mismo tiempo, tanto una hernia directa y una indirecta. Esta es una vista interna, como si viéramos de dentro a afuera, pero a fin de cuentas este es el anillo inguinal profundo, el músculo recto, el área conjunta, que está aquí. Esta banda fibrosa, que viene desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, es el ligamento inguinal y los vasos epigástricos. Entonces, incluso aquí con línea punteada está la referencia del triángulo de Hesselbach. Entonces, si el saco herniario pasa a través del anillo inguinal profundo, ¿qué tipo de hernia es? ¿Indirecta? Indirecta. Directa, exacto. Si la hernia, el saco herniario protruye a través de la debilidad
de la fascia transversalis dentro del triángulo de Hesselbach. Es una hernia directa. Y ya que estamos aquí aprovechando el esquema, aunque no es tal cual una hernia inguinal, estos son los vasos femorales. Este es el anillo femoral, que incluso aquí lo esquematizan dilatado. También por aquí puede pasar el saco herniario y se convierte en una hernia femoral. Y por último, si están presentes, tanto el saco herniario pasa a través del anillo inguinal profundo y también hay otro saco que pasa a través del piso, es decir, de la fascia transversalis, se le conoce como hernia en pantalón. Algunas variantes de las hernias de la región inguinal. Hernia por deslizamiento es cuando el saco herniario tiene contenido intraperitoneal, ya sea víscera o epiplón. Que bueno, este término puede aplicar para cualquier tipo de hernia. Hernia de Richter, cuando solo el borde antimesentérico del intestino está encarcelado, que eso ya lo vimos en las primeras diapositivas, también puede aplicar para cualquier tipo de hernia. La hernia de Litre, sí es una hernia inguinal, pero el saco contiene un divertículo de Meckel. Generalmente tiene que ser una hernia inguinal derecha por la proximidad del ilion terminal. Y la hernia de Amian, que es una hernia que contiene el apéndice secal. Puede estar o no con apendicitis. Estos términos son, pues la verdad es que en términos prácticos no tienen mucha practicidad, pero son preguntados en todos lados, en los exámenes, en los pases de visita. Estos términos son muy gustosos de ser preguntados. Y esta es una tomografía computada, un corte, digamos, lateral. El primer término marcando el ciego, el origen del apéndice secal. Esta línea marca el paso del canal inguinal y se continúa hasta acá y la flecha está identificando el apéndice secal. Es un apéndice larga. Esto es el ciego. En la base del apéndice pasa a través del canal inguinal y hasta acá se continúa. Entonces, esto es una hernia de Amian. En este caso, aparentemente, pues no está inflamada, no tiene apendicitis, pero el contenido del saco herniario es el apéndice secal. Epidemiología. Realmente la prevalencia mundial es incierta, pero sí se sabe que es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, en una relación 10:1. Se dice que el 25% de los hombres van a presentar en algún momento de su vida una hernia inguinal y el 2% de las mujeres. La mayoría, las 2/3 partes, son hernias indirectas, pero las recurrencias, la mayoría son hernias directas, son las 2/3 partes también. El 10% de las hernias se va a estrangular y alguna de ellas, pues finalmente es una causa de urgencia quirúrgica. Y la recurrencia, después de haber sido operadas, pues algunas series la reportan menor al 1%, pero hay otras que hasta el 15% reportan de recurrencia. Hay muchísimos artículos que comparan la eficiencia de una técnica sobre otra, pero prácticamente pues la variabilidad es mucha entre una y otra. Y si un paciente presenta una hernia inguinal, la contralateralidad se presenta desde el 22 hasta el 28% de los pacientes. Las causas es multifactorial, genético, nutricio, metabólico, hormonal, que van a determinar una debilidad en la pared abdominal. Todas estas son causas muy bien relacionadas con la aparición de hernias de la pared abdominal en general, incluyendo la inguinal, causas que incrementan la presión intraperitoneal, como es el EPOC, una bronquitis crónica, tabaquismo, que va a tener los dos factores, debilidad de los tejidos más bronquitis crónica, obesidad, constipación, embarazo, prostatismo, ascitis, halterofilia, todos los factores que incrementen la presión dentro de la pared, de la cavidad peritoneal van a favorecer la aparición de hernias. Otros factores que se relacionan con ello es el peso al nacer menor a 1,5 kilos, alteraciones del tejido conectivo y de la síntesis de colágena, incisiones previas y aneurisma aórtico. El cuadro clínico puede ser asintomático, incluso puede haber pacientes que no sepan o no quieran saber que tienen una hernia inguinal,
pero el primer síntoma es un bulto en la región inguinal o incluso en el escroto cuando ya se desliza hasta ya el contenido del saco. La molestia generalmente se presenta después de periodos de actividad o periodos largos de posición de pie. Y la aparición del bulto en la maniobra de Valsalva, que es en la tos, al cargar objetos pesados, y en los niños cuando lloran. El examen físico tiene que primero hacerse con el paciente de pie y después acostado, y se busca el canal inguinal. Se introduce la yema del dedo índice en la parte más inferior del escroto, dirigido hacia el anillo inguinal profundo. Pensarían que es difícil, pero no es tan difícil llegar a palpar el anillo inguinal profundo. Incluso a veces simplemente con esa maniobra se identifica que está dilatado, y cuando se le pide al paciente que puje, que realice una maniobra de Valsalva, casi siempre el saco herniario choca con la punta del dedo índice, o si está muy dilatado incluso se puede escurrir y se siente cómo pasa el saco herniario. Esta otra Doctor, maniobra que... Sí. ¿no es muy difícil palpar el anillo, por ejemplo, en pacientes obesos? Sí, sí, no, porque normalmente los pacientes obesos, los tejidos son muy laxos. Entonces, a pesar de que pues, hay mucho tejido que te puede causar confusión, puedes bien identificar hacia adentro la aponeurosis y el anillo. Sí, sí se puede llegar a palpar. Si es un paciente muy obeso, pues sí, a lo mejor no vas a llegar, ¿no? Pero por la cantidad de grasa. Pero generalmente los pacientes obesos, los tejidos son muy laxos, entonces sí puedes, no es tan difícil llegar a palpar. Más bien tienes que identificar bien y seguir el trayecto del canal, y puedes llegar hasta el anillo inguinal profundo. La maniobra de Landívar este es con el paciente acostado. Ya que identificaste un saco, pero no te queda claro si es directa o indirecta, presionas, es decir, como que tapas el orificio, el anillo inguinal profundo, y le pides al paciente que otra vez puje. Si no identificas saco herniario, quiere decir que tú estás obstruyendo el anillo inguinal profundo y que de ahí viene el saco herniario. Si a pesar de que tú ocluyes el anillo inguinal profundo y sientes que se protruye el saco herniario, lo más probable es que se trate de una hernia directa, es decir, que está protruyendo a través de la debilidad del piso y no por el anillo como tal. La verdad es que esta maniobra esta sí puede ser más compleja, y más igual en pacientes obesos. Ahí pues va a ser muy difícil que identifiques de dónde viene. Y el diagnóstico, las herramientas diagnósticas, prácticamente con el examen físico, la sospecha y un ultrasonido casi es suficiente para tener ya el diagnóstico. Es difícil que se requiera el resto de los estudios, pero se pueden utilizar una tomografía, resonancia, herniografía o ya de plano una laparoscopía. Esta es una herniografía que se introduce medio de contraste libre en la cavidad peritoneal y se toma una radiografía simple y se observa pues aquí cómo se pinta el saco herniario. Obviamente pues es invasivo, tienes que introducir el medio de contraste pues prácticamente con una técnica ciega, el riesgo de lesión de alguna víscera intraperitoneal. La verdad es que pues yo nunca he visto que se utilice, pero bueno, está descrita. El ultrasonido, que es muy fiable, se puede identificar fácilmente el saco herniario, y muchas veces, o la mayoría de veces, se identifica si se trata de una hernia inguinal directa o indirecta. Una tomografía, que incluso los hallazgos de hernias en una tomografía muchas veces son hallazgos incidentales o que se realiza por algún otro motivo de la tomografía y se identifica. En esta tomografía se identificó una hernia inguinal derecha, que bueno, aquí está ampliado este recuadro, los vasos femorales, los vasos epigástricos más pequeños, en amarillo el canal inguinal con los elementos del cordón espermático, y escurriéndose alrededor del cordón y en el cordón, en el canal inguinal,
está el saco herniario. Y bueno, se identifica aquí bien la hernia inguinal del lado derecho. Y este esquema se los pongo, que es muy parecido al que se los mostré haciendo referencia al ligamento redondo del útero. Esa es una visión dentro del peritoneo. Esta es la pared anterior, la vejiga. La banda fibrosa sería el ligamento inguinal, los vasos femorales. Esto que está aquí recortado es el cordón espermático, aquí lo hacen referencia. El anillo inguinal profundo, que aquí señalan que si el saco pasa a través de este anillo, se trata de una hernia indirecta. El triángulo de Hesselbach, que este sería el sitio correspondiente a la fascia transversalis, que si aquí está el defecto, sería una hernia directa. Si pasa por el anillo femoral, es una hernia femoral o hernia crural, que es lo mismo. Y esta es una imagen de una imagen real de una laparoscopía, donde es muy evidente aquí el hueco y a lo mejor queda un poquito menos claro. Solo está identificando o solo se ve la región inguinal derecha. Este que se ve aquí es el conducto deferente y se viene y aquí está atrás de este pliegue, está el anillo inguinal profundo. Bueno, acá están los vasos epigástricos más bien, y la parte interna, el triángulo de Hesselbach, por aquí pasarían el músculo recto, los epigástricos, y el ligamento inguinal vendría por acá. Entonces, este defecto que es muy claro, se trata de una hernia directa. Si vemos que incluso, y porque sí se puede ver a veces, que el intestino protruye o está atrapado a través del anillo inguinal profundo y pues se trata claramente de una hernia inguinal indirecta. La clasificación, la más famosa, la de Nyhus, que está dividida en 1, 2, 3A, 3B y 4, que de acuerdo al tamaño y si hay dilatación o no del anillo inguinal interno, si es directa o si es indirecta, y pues este cuadro es muy bueno porque pone en comparación las clasificaciones más utilizadas, especialmente la de Gilbert y la de Nyhus. Estas se las dejo para que la analicen a detalle, pues no tiene caso que se las lea una por una. El diagnóstico diferencial y algo que tienen que tener muy presente como médicos generales, que pues no todo la bola en la región inguinal es hernia, sino también hay que pensar en hidrocele, adenitis, varicocele, ectopia testicular, lipomas, hematomas, quistes, abscesos de psoas, linfomas, epididimitis, torsión testicular o un aneurisma de la arteria femoral. Entonces son todos los diagnósticos diferenciales a tener en consideración. Finalmente el tratamiento, que el primer tipo de manejo es conservador, que es con bragueros, y se utiliza en casos asintomáticos o síntomas leves. No es curativo y el requisito para utilizarlo es que la hernia debe de ser reducible. Sinceramente esto es algo que sirve poco o nada y no va a evitar la progresión y el riesgo de una incarceración. Entonces, la verdad es que no es nada recomendable el manejo conservador. Una vez que se identifica una hernia, hay que repararla, a menos de que sean pacientes con muchas comorbilidades, que realmente la presencia de una hernia no sea realmente el problema principal, que tenga muchas otras situaciones que, bueno, en ese caso a lo mejor sí se puede utilizar este tipo de tratamiento. La hernioplastia, existen muchas técnicas descritas. Las primeras, reparación con tensión, que es con hilos, prácticamente con hilos. Algunas técnicas describen el uso de hilos metálicos. Y aquí, bueno, este esquema está didáctico porque pretende reparar o ajustar el anillo inguinal profundo y después se une el ligamento inguinal con el área conjunta. Prácticamente es como la base de la reconstrucción anatómica de la región inguinal. Esta es otra técnica de reparación sin malla.
aquí vamos por pasos, desde que bueno, se incide piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis del oblicuo externo, para exponer el canal inguinal con el cordón espermático, y aquí acompañando a un lado el saco herniario en amarillo, se diseca tal cual el saco herniario. En ocasiones simplemente se regresa a la cavidad. Otras veces como esta se verifica que no haya contenido, que no tenga intestino, se liga en su base el saco herniario y se desecha prácticamente, para después reconstruir el piso y darle fortaleza desde el anillo inguinal hasta toda la pared todo el piso de la región inguinal. Y de esta manera se refuerzan tanto el anillo como la fascia transversalis, ya sea una hernia indirecta que protruiría, que aparentemente esta es una hernia indirecta porque el saco sale a través del anillo inguinal, o si saliera el saco a través de la debilidad de la fascia transversalis. De todos modos, se hace el ajuste y se hace la reparación completa. Y finalmente, bueno, se deja el cordón espermático en su lugar y se cierra la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La plastía sin tensión, como les había comentado, desde Lichtenstein, que fue el primero que describió esta técnica, y él decía que pues es una cirugía que tiene que ser prácticamente ambulatoria, o que en menos de 24 horas o máximo 24 horas el paciente ya tiene que estar de regreso en su casa, pero existen también otras técnicas descritas, y el abordaje pues es muy similar. El cordón espermático traccionado, en la parte externa el ligamento inguinal, que aquí no se alcanza a ver, y en la parte medial el tendón conjunto. Y bueno, aquí la verdad es que pudiera parecer, no está bien claro si el saco herniario viene del anillo inguinal o incluso pudiera venir de la fascia transversalis, pero bueno, es simplemente esquemático. Igual se reduce o se liga el saco herniario. Después se coloca una malla en todo el piso, dejando el espacio del cordón espermático. Se fija de manera externa al ligamento inguinal, de manera interna al área conjunta. Se verifica que el cordón tenga el flujo adecuado y finalmente pues se cierra el área inguinal. Y los abordajes laparoscópicos, que es totalmente transabdominal y extraperitoneal, que esto implica conocer el área de dentro a afuera. Entonces, como esto ya se los había platicado, se quita o se levanta el peritoneo, y sobre toda esta área se coloca una malla que va a bloquear ya sea una hernia inguinal indirecta a través del anillo inguinal profundo o el área conjunta. A fin de cuentas, digamos que se tapiza toda el área con esta malla, dejando los espacios y los orificios para los vasos y el cordón espermático, y finalmente se cierra otra vez el peritoneo. El abordaje extraperitoneal es lo mismo, a fin de cuentas es el mismo objetivo, poner la malla que bloquea o que refuerce toda la región inguinal, pero como aquí se observa, en vez de entrar al peritoneo y insuflar toda la cavidad, se entra en el espacio preperitoneal y se hace el hueco para poder trabajar y a fin de cuentas colocar la malla. Las complicaciones quirúrgicas transoperatorias son una lesión vascular, lesión a alguna víscera, lesión de los nervios que puede causar dolor, incluso mucho tiempo después de la cirugía, y lesión al cordón espermático. Complicaciones posquirúrgicas tempranas, retención de orina, formación de hematomas, infección, seroma, periosteitis e hidrocele. Y las complicaciones tardías, recurrencias, atrofia testicular porque quedó muy justo el cordón espermático, o alguna obstrucción, ya sea también del cordón, o incluso obstrucción intestinal si es que puede seguir habiendo algún defecto herniario. Y sería todo. No sé si tengan dudas, quedó más o menos claro. Es un tema, la verdad, bastante complejo, que tienen que darle buenas leídas, pero espero que haya quedado un poquito claro la región, más que nada la anatomía. ¿Alguien tiene dudas o algo? ¿Algún comentario? Sí, doctor. Una pregunta. ¿Las mallas no generan reacción de cuerpo extraño o pueden generar reacción de cuerpo extraño?
No, son materiales inertes, porque se habla mucho de el rechazo a la malla. Y realmente eso no existe como tal un rechazo a la malla, pero lo que sí puede suceder es que la misma malla esté produciendo lesión o irritación nerviosa, causa dolor, que haya quedado muy justo en el cordón espermático, o que sí tenga la sensación de cuerpo extraño, sí puede ser, pero no hacen reacciones como de rechazo, o sea, de antígeno anticuerpo, no hacen ese tipo de reacciones. Normalmente cuando se dice que rechazó la malla, no la rechazó, se infectó, y eso sí pasa, se infecta como un material inerte y hay que quitarlo. O sea, no existe el rechazo, es infección de la malla. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Cuando es una hernia encarcelada, se hace pues la resección de intestinal y también se pone malla. O sea, en todos los tipos de hernias se pondría malla. Pues mira, es un poquito de controversia. Para empezar, si es una hernia inguinal encarcerada, el abordaje muy difícilmente sería por la región inguinal. Hay quienes lo hacen, pero la verdad es que yo preferiría un abordaje por línea media, y el objetivo de una cirugía de rescate por una hernia encarcerada simplemente es rescatar el intestino y ya, no reparar la hernia. En casos de hernias de la pared incisionales o umbilicales encarceradas, sí hay quienes reducen el saco, incluso pueden hacer resección intestinal, generalmente con anastomosis, y dejan una malla. Incluso coincidió ayer por la noche, entré con un cirujano que hizo eso, entramos a una hernia incisional encarcerada, se hizo la resección intestinal, entera anastomosis, y a final de cuentas se disecó para dejar una malla. Tiene su riesgo, porque a fin de cuentas, a pesar de que no se haya perforado la víscera, de que no se haya derramado contenido intestinal, se convierte en una cirugía, una herida contaminada, y el riesgo de infección pues es mucho. Y si tienes un cuerpo extraño, un cuerpo inerte que no está vascularizado y propicia la propagación de la infección hacia la pared abdominal, pues se puede convertir en algo medio catastrófico. Pero bueno, o sea, sí está descrito y se puede hacer, o sea, no hay como una contraindicación absoluta, pero sí como que es decisión de cada cirujano. Yo diría que no. Sí, es que después con las infecciones ya ahí es pues un martirio para los pacientes, ¿no? También estar con curaciones, volver a retirar la malla, luego volverla a poner y etcétera. Entonces, Sí, por así eso es. sí. ¿Mande? Sí, así es. Y luego, puede ser hasta necesario utilizar terapia de presión negativa o sea, son casos que pueden llevar de ser algo relativamente sencillo y de planear primero la cirugía de rescate y después ya la plastía de lo que sea, unos meses después, se convierte en un martirio de 2, 3 meses de infección de la pared abdominal, si es paciente obeso o con diabético o suprimido. Entonces, pues no, o sea, la verdad es que yo preferiría simplemente resolver la urgencia, rescatar el intestino, restablecer la continuidad del intestino y listo. Y la reparación de la hernia, sea cual sea, se deja para después. Ok, sí, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o duda? No, doctora. Listo, pues creo que es todo, Armando. Muchísimas gracias por el tema. Gracias a ti. Pues está muy bien. Saludos a todos. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Bye, Gaby. Bye.